Bienvenidos a su noticiero informativo, el mejor noticiero de la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Les atiende su servidora Linda Esteves. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general va asociado a la angustia, a la discapacidad funcional, en otras áreas importantes. Hay muchos tipos de trastornos mentales, también se denominan problemas de salud mental, aunque este último es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales y estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Esta nota descriptiva se centra en los trastornos mentales según se describe en la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. 1 de cada 8 personas en el mundo padecen un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que en el 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia del COVID-19. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26 y el 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos graves en un solo año. Hoy en día, aunque ya está más normalizado, sigue siendo un tema tabú para nuestra sociedad. El pasado viernes salimos a campo a investigar lo que opinan las personas sobre la salud mental. ¿Y qué cree? Los resultados sí que son impactantes. Tenemos que solo el 60% de las personas que entrevistamos saben de lo que están hablando, mientras que el otro 40% no tienen ni la menor idea. Adelante las tomas, producción. Pues personalmente a mí me da mucho gusto que la salud mental ya no sea un tema tan tabú como lo era en la antigüedad. En la época, por decir, de nuestros abuelos, de nuestros padres, era un tema que no se tocaba porque, o sea, o estabas loco o estabas ofendiendo a alguien. Y ahorita precisamente en esta nueva época que estamos viviendo, me alegra mucho, me da cierta paz y tranquilidad que hasta los niños saben qué es la salud mental. Esto se les está implicando mucho en sus jardines infantes, en su vida cotidiana, ya saben de lo que están hablando. Los adolescentes tienen idea de lo que es gracias a los medios de difusión, que aunque no todos son confiables, la mayoría siempre va por una parte informativa. Existen diversos tipos de cuentas en TikTok que te dan información que bien que mal ahí están. O sea, Facebook también hay páginas de psicólogos que puedes seguir, que esto es más tecnológico. O sea, nosotros antes no nos hubiéramos imaginado que esto estuviera pasando. O sea, psicólogos compartiendo sus conocimientos por Facebook, por páginas de Facebook, me parece excelente. A mí como adulto joven de 22 años que tengo, o sea, me parece fascinante. Incluso cuando yo era adolescente no había tanta difusión acerca de este tema como lo hay ahora. Entonces, me gusta mucho. ¿Sabe que puede desencadenar? ¿Sabe que puede desencadenar, güey? ¿Qué pedo? Se me elevó la traba. Ok. ¿Sabe que puede desencadenar un problema de salud mental? Precisamente no, o sea, siento que puede haber muchos factores para que un problema mental se desarrolle de tal manera, pero mi opinión personal y a lo que yo he visto con ciertos conocidos y he escuchado, podría ser que el trato que se le dio en la infancia a un niño, las personas con las que se desarrolló el infante, el ambiente escolar, es lo que regularmente desarrolla un problema de salud mental. Y es muy triste que algunas personas que son profesionales de la educación estén muy chapados, por así decirlo, a la antigua y no entiendan que tienen que tratar a un niño de cierta manera o no entiendan las necesidades psicológicas, por así decirlo, que un infante tiene. Porque me imagino que por lo mismo los maestros que ya son algo mayores
fueron capacitados de diferente forma como son capacitados ahora los maestros de esta nueva época, ¿sabes? Entonces, eso es para mí lo fundamental. El trato que se le da a un niño en la infancia es lo más común que desencadena un problema mental en su adultez. Y es muy triste, ciertamente. ¿Cómo podemos identificar un problema de salud mental en el adolescente? Esa es una buena pregunta que la verdad sí me deja pensando. Y me deja pensando mucho. Porque nosotros vemos a las personas, pero no sabemos qué problemas está teniendo, por qué situaciones están pasando. Hay algunas personas que sí se les nota de más, pero es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, que tiene gripa, nosotros podemos decir, ah, pues tiene gripa, solo tiene que tomarse esto y se va a curar, pero bueno, ¿qué tal si no tenía gripa? O sea, esa persona en particular tiene que asistir al doctor, tiene que asistir con un profesional a que le diga, oye, ¿sabes qué? Tienes gripa o tienes este padecimiento, tienes alergia y tienes que tomarte esto, tienes que tener este tratamiento. Lo mismo pasa con un problema de salud mental, porque si alguien está teniendo un problema, nosotros vemos en su actitud, en su semblante que está teniendo, ¿sabes? Pero no podemos diagnosticarle algo como, oye, tú tienes depresión, oye, tú tienes esto. Esa persona tiene que ir con un especialista que le diga, tienes este padecimiento, tienes que tomar este tratamiento. Y me parece algo muy, no gracioso, pero sí entretenido, que algunas personas ya se están autodiagnosticando problemas mentales. Ciertamente he visto y he tenido experiencias con compañeros, que no voy a decir nombres obviamente, pero se diagnostican de que, ay, estoy triste. ¿Y por qué estoy triste? Bueno, tengo depresión. Depresión es una palabra muy fuerte. ¿Es cierto que una persona con un trastorno mental puede ser violenta o agresiva? Trastorno mental no es sinónimo de violencia, porque existen diferentes tipos de trastornos mentales. Si lo ponemos en una balanza o lo ponemos en un tipo semáforo, o sea, hay verde, amarillo, rojo. Si los ordenamos de maneras congruentes, si los etiquetamos, por así decirlo, existen diferentes tipos de trastornos mentales. El déficit de atención es un trastorno mental. ¿Y de qué va? Va de que la persona es muy distraída, no puede captar su atención y eso no lo hace una persona agresiva. Ese es un trastorno mental de foco verde. Claro que si hay una persona que tiene esquizofrenia, puede ser un foco rojo, pero eso no quiere decir que todas las personas con esquizofrenia van a ser agresivas, pero sí es verdad que van a irritarse con más facilidad y van a tener reacciones diferentes a las que una persona normalmente tendría cuando está molesto. ¿Cómo podemos mantener una buena salud mental en el adolescente? Me gusta mucho esta pregunta y me parece muy bien que se enfoquen en el adolescente, porque la mayoría de los trastornos mentales empiezan en la infancia o en la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia? Porque tengo entendido, hasta donde yo sé, que ahí es donde se va desarrollando pues la personalidad del ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si el adolescente tiene un tipo de talento, enfocar esa energía en el talento que tiene, porque la adolescencia es una etapa donde tienes muchas energías, quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no sabes hacia dónde dirigirte. Muchos adolescentes caen de que dirigen toda su energía a los vicios, toda su energía a las malas amistades, toda su energía la centran en cosas totalmente estúpidas, que no les dejan nada. Entonces ahí los adultos tienen que poner mucha atención porque los adolescentes lo que quieren es que sean empáticos, quieren ser escuchados. Entonces tener empatía es un muy buen punto para definir ese tipo de cosas. Entonces ya saben mi consejo, bueno, lo que yo quiero expresar es que si el adolescente tiene talento para el deporte, que centre su energía en el deporte. Si tiene talento para pintar, que se inspire pintando, escribiendo en el arte. Si tiene energías para música, que vaya a clases de música y eso nos podría evitar problemas mayores en un futuro. Muchísimas gracias, señorita. Sí, gracias.